Dicen que en lo más alto de las montañas, donde el viento es tan fuerte que arranca secretos de las rocas y donde solo los valientes se atreven a mirar al abismo, habita el ave que representa la majestuosidad misma del cielo, el águila. Su sola silueta recortada contra el amanecer basta para que las otras criaturas guarden silencio. Allí, en aquel reino de corrientes invisibles y nubes errantes, un acontecimiento inesperado estaba a punto de desafiar las leyes no escritas de la naturaleza. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a pintar de oro las cumbres heladas, un pequeño cuervo gris y desgarbado intentaba lo imposible: volar. Su cuerpo temblaba con cada intento, sus alas se agitaban torpemente, y cada batir parecía un grito desesperado contra el destino. Cada vez que lograba elevarse unos metros, el viento lo empujaba de regreso hacia las rocas. Su caída no solo era dolorosa, también era el entretenimiento cruel de quienes lo observaban desde lejos. Las demás aves, apostadas entre ramas y riscos, lanzaban murmullos y carcajadas que atravesaban el aire como flechas. «Nunca lo logrará», graznaba un halcón joven con la arrogancia de quien cree que el cielo le pertenece. «No tiene fuerza, ni gracia, ni destino», murmuraba una garza anciana, convencida de que el mundo ya había dictado su sentencia. Pero había alguien que no reía. Desde una cornisa más alta, una sombra poderosa contemplaba la escena en un silencio profundo. Sus ojos, dorados y penetrantes, no parpadeaban. Era el águila. El águila, acostumbrada a dominar aquellas alturas, se mantenía inmóvil, con las garras firmes sobre la roca. Podría haberse dado la vuelta y continuar su rutina de caza, pero algo en aquel cuervo encendía una chispa extraña. No era lástima, ni simple curiosidad, era una sensación que el águila no lograba nombrar. Había en aquel pequeño ser una obstinación casi sagrada, una voluntad de desafiar lo imposible que merecía ser contemplada. El cuervo, ajeno a esa mirada, volvía a intentarlo una y otra vez. Sus alas, demasiado cortas para la furia del viento, golpeaban el aire sin estrategia. Cada caída le arrancaba plumas, cada impacto contra la roca dejaba marcas en su cuerpo. Aún así, se levantaba. 1, 2, 3 veces. El frío mordía su piel, la risa de los demás perforaba su espíritu, pero él no se rendía. Y en ese desafío silencioso, el águila encontró una verdad que pocas veces había visto: el valor no siempre tiene forma de victoria, a veces se revela en el simple acto de no abandonar. Cuando el viento cambió, el águila tomó una decisión que nadie esperaba. Abrió sus alas, tan amplias que parecían contener el horizonte entero, y el cielo se inclinó ante su presencia. Con un grito que resonó como un trueno, se lanzó en picada. Las nubes se apartaron a su paso. El cuervo, sorprendido, se encogió creyendo que aquel gigante venía a expulsarlo. Pero el águila no venía a atacar. Con movimientos calculados, comenzó a volar en círculos alrededor del pequeño. Sus alas cortaban el viento en trazos perfectos, dibujando sobre el aire el secreto que ningún libro podía enseñar. El cuervo, confundido, no entendía si aquello era una advertencia o una invitación. El águila planeaba sin esfuerzo, inclinando su cuerpo en ángulos imposibles, mostrando el poder de las corrientes que el cuervo tanto temía. Cada giro parecía susurrar un mensaje invisible: no luches contra el viento. Aprende a escucharlo. El cuervo intentó imitarla.
Su primer intento fue torpe, el segundo casi lo arrojó contra las rocas. Pero algo en la mirada del águila, una mezcla de firmeza y paciencia, le dio el coraje para probar una vez más. Los días que siguieron fueron una lección que el cuervo jamás olvidaría. El águila no hablaba, no daba órdenes, no corregía con palabras. Su enseñanza era el ejemplo. Cada mañana, antes de que el sol encendiera los riscos, ella lo esperaba en el mismo punto. Planeaba sobre las corrientes, mostrando cómo el viento podía ser un aliado en lugar de un enemigo. El cuervo comenzó a sentirlo. Al principio, solo eran segundos de equilibrio, un instante en que el aire dejaba de empujarlo para sostenerlo. Pero con cada amanecer, esos segundos se alargaban. Aprendió a extender las alas en el momento exacto, a dejar de golpear el aire, y en cambio, a dejarse guiar. Descubrió que la fuerza no estaba en batir con desesperación, sino en confiar en lo invisible. Mientras tanto, las otras aves observaban. Al principio con burla, luego con un silencio incómodo, y finalmente con asombro. Aquella criatura que todos habían dado por perdida comenzaba a desafiar la gravedad. Cada planeo era un triunfo, cada giro una declaración de que nadie es prisionero de su origen cuando encuentra el maestro adecuado. Llegó el día en que el cuervo ya no necesitó correcciones invisibles. La mañana estaba clara, el viento soplaba con fuerza, y el sol bañaba las montañas de un fuego dorado. El águila se elevó con la majestuosidad de siempre, y por primera vez, el cuervo no dudó en seguirla. Sus alas encontraron la corriente perfecta. Sintió como el aire lo sostenía, como la montaña se hacía pequeña bajo sus garras. Ascendió primero con cautela, luego con una seguridad que lo sorprendió a sí mismo. Atravesó el valle, cruzó la cima, y cuando por fin alcanzó la altura donde solo vuelan los reyes del cielo, miró hacia atrás. El águila no estaba a su lado. Se mantenía a lo lejos, observando, como si supiera que aquel momento no le pertenecía. No había palabras, ni aplausos, ni gestos de celebración. Solo una mirada de orgullo silencioso. El cuervo había aprendido, y el maestro entendía que la verdadera enseñanza no busca reconocimiento, su recompensa es ver a otro conquistar lo que antes parecía imposible. En un mundo donde muchos prefieren reírse de las caídas, el verdadero poder está en quien decide levantar a otro. El águila pudo volar sola, ignorar la lucha de aquel cuervo. Pudo reforzar el orden natural en el que los fuertes dominan y los débiles caen. Pero eligió enseñar, aun sabiendo que no recibiría nada a cambio. Porque la grandeza no se mide por cuántos te admiran, sino por cuántos logras elevar con tu ejemplo. El cuervo encontró su destino gracias a un gesto de generosidad, pero el águila también se transformó. En cada vuelo compartido, su propio espíritu se expandió más allá de las montañas. Hoy, quizá tú seas ese cuervo, intentando volar mientras otros se burlan, sintiendo que el viento te golpea más de lo que te sostiene. O tal vez seas el águila, con la experiencia, la fuerza y el conocimiento que pueden inspirar a alguien que lo necesita. En cualquiera de los dos papeles, la lección es la misma. Cuando ayudas a otro a elevarse, no pierdes tu altura. La multiplicas. El águila no solo enseñó a volar a un cuervo. Nos enseñó a todos que el verdadero vuelo comienza cuando alguien decide creer en ti, y cuando tú, a su vez, decides creer en otro. Porque en el acto silencioso de enseñar, de guiar sin exigir, de compartir sin esperar recompensa,
ocurre el milagro más grande, ambos se elevan, y ambos se vuelven eternos.